dolor abdominal agudo, eso es más fácil de ver. En cambio, el dolor abdominal crónico, la verdad que muchas veces causa impotencia y la sensación del objetivo de la postura del paciente, porque es difícil, es complejo el tiempo del dolor abdominal. Entonces, al finalizar la clase, vamos a tener que haber comprendido la definición y fisiopatología del dolor abdominal crónico, esquematizar los criterios de Roma 4, establecer los criterios diagnósticos del dolor abdominal funcional, describir el tratamiento farmacológico y psicológico. Entonces, anteriormente se mencionaba estos médicos Apley y Nash desde 1958, ¿no? Ellos más bien definían el dolor abdominal como lo denominaban recurrente o recidivante. Pero en el 2005 ya la Academia Americana de Pediatría y el Comité de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición de la Sociedad Norteamericana recomendaba que no se utilice el término de dolor abdominal recurrente o recidivante. Más bien sería recomendable hablar de dolor abdominal crónico, porque antes era así como ven ustedes, que el dolor que tenga una duración de más de 3 meses, que tenga más de 3 episodios en esos 3 meses, y no era recomendable, porque era mejor definir dolor abdominal crónico a todo dolor, hasta la denominación de que puede considerarse sea de origen orgánico o funcional, no solo para referirnos a una etiología funcional, ¿no? Y que sea de larga duración. No dicen que 2 meses o 3 meses, que puede ser de larga duración. Y hemos mencionado también los criterios de Roma, porque en 1975, por ejemplo, Apley y Nash no consideraron a los niños más pequeños, a los neonatos y a los niños de 4 años. Porque en realidad es bastante difícil ver las características del dolor abdominal en estos comentarios. Más bien nos guiamos por lo que las observan, características del dolor tensivo, ¿no? Porque a veces nos dice, le duele, pero parece que no es continuo, sino más bien intermitente, porque de rato al abdomen, o si es bebé, llora, ¿no? Entonces, excluyeron a los niños menores de 4 años. Y en 1988 aparece el título Roma 1, ¿no? Acá no fue considerada la edad pediátrica, sino hasta 1997, donde los criterios de Roma 2 ya incluyeron la edad pediátrica. Pero realmente debería ser Roma 1 para la edad pediátrica, pero ya se sigue llamando tal como está denominado ahí. Luego en el 2006 ya criterios de Roma 3. Los criterios de Roma son expertos que tratan de llegar a un consenso del cuadro clínico para hacer precisamente los diagnósticos de todos los trastornos gastrointestinales funcionales. Algunos los critican porque son muy ceñidos o que pueden confundir e incluso compartir diferentes cuadros los mismos. Eso es lo que se les observa a estos criterios, pero siguen teniendo vigencia. Entonces, ya en los criterios de Roma 3 aparece por primera vez que a este cuadro le dan un enfoque biopsicosocial para explicar por qué es de larga duración. Y el último que ha salido son los del 2016, seguro que ya van a aparecer porque siempre están sometidos a revisiones, ¿no? Y en el 2016 son los 4, que deberían ser Roma 3 para la edad pediátrica. Entonces, la prevalencia real del dolor abdominal crónico es desconocida.
Porque no hay buenas estadísticas, ¿no? Han hecho por países estudios multicéntricos, longitudinales, que han llegado hasta 200.000 niños, y de ellos han sacado las conclusiones de que entre el 13% a 38% presenta al menos un episodio de dolor abdominal semanal, una vez a la semana, y hasta el 24% de los niños esto se prolonga más de 8 semanas. Y hay, por ejemplo, continentes a países más que todo diré, de Australia y India, que no tienen estadísticas, pero sí también hay información de que este dolor abdominal es más frecuente en Sudamérica, en comparación con continentes. Por ejemplo, que Europa, ¿no? Ahí creo que la prevalencia es 4%. Y también hacen referencias a la prevalencia ya específicamente en consulta de gastroenterología pediátrica, y tienen una prevalencia del 23%. Comprenderán, ahí ya van a esa consulta cuando la atención primaria o la consulta pediátrica no se ha podido llegar a determinar el origen del dolor abdominal. Es más frecuente en las niñas, en el sexo femenino. Ahí ven una prevalencia del 15.9% frente al 11.5% de los niños. Y en este tipo de dolor juega papel importante los trastornos psicológicos, el estrés, las situaciones o los eventos traumáticos de la vida van a aumentar la prevalencia, mientras que la edad y la condición o el nivel socioeconómico no están asociados a este tipo. En los criterios de Roma 4 separan ya dos grupos, los de los neonatos y los niños pequeños, y consideran todos estos cuadros, ¿no? Las regurgitaciones, el síndrome de vómitos cíclicos, el cólico del lactante, que seguro también van a tener oportunidad de ver, niños que vienen a emergencia con un llanto perseverante, la mamá llorando, los abuelos atrás, y realmente pues no hay una causa que la produzca conocida, así con certeza, que produce el cólico del lactante. La disquesia. Van a ver a niños que la mamá consulta porque dicen mi bebé está estreñido, que puja y no puede hacer, se pone rojo y su cara se hincha. Entonces eso, pero logra hacer, pero no son de posiciones duras ni gruesas. Eso se llama disquesia, no es estreñimiento, sino que se debe a una inmadurez todavía del intestino, ¿no? Lo interpretan como estreñimiento, disquesia. Diarrea funcional, estreñimiento funcional. Estos son en los más grandes y en los adolescentes también hay vómitos cíclicos, indicadores, náusea funcional, dispersia funcional, el síndrome irritable y el estreñimiento. ¿Y cuáles son las causas? Como les había mencionado, el dolor abdominal crónico no solo va a responder a causas funcionales, sino también a causas orgánicas. Y como alguien dijo, no así separar etiología orgánico-funcional, dicen que sería demasiado simplista. ¿Por qué? Porque cuando tiene el dolor abdominal responde a una causa orgánica, de por sí el saber que uno tiene una falla en un órgano ya le causa también angustia, pueden los niños causar incluso depresión. Entonces pueden subsistir las dos causas. Pero las causas, definitivamente las causas funcionales son las más frecuentes, y ahí ven ustedes que solo del 85, prácticamente sería del 15% al 5% obedecen a causas orgánicas. La mayor parte corresponde a funcionales, ¿no? Entonces, por eso es complicado. Entonces, habíamos hablado del modelo biopsicosocial, ven ustedes ahí los factores biológicos, los factores mentales, factores psicosociales, ¿no?
¿no? Por ejemplo, hay niñitos que desde bebés ya tienen paro de diarrea. Y lamentablemente hay algunos colegas que estamos sin mucha base o presionados por los padres, damos antibióticos. Digo que estamos consiguiendo desarrollar la microbiota del niño, ser lo más sensible a que en el futuro, porque estás trastornando cómo viene el mundo, su flora intestinal. Entonces, los hacemos más susceptibles a que en el futuro padezcan de este dolor crónico. ¿No? Ahí ven ustedes los medicamentos, la microbiota. Ahora los factores psicosociales también son importantes. La respuesta ante situaciones importantes, la habilidad de afrontar, el soporte social, factores de reforzamiento, distracción, biológicos. Factores de riesgo que favorecen o predisponen. Miren todos los que son en relación al aspecto aprendizaje, dificultad para la expresión del lenguaje. Estos niños se ha visto que generalmente son niños introvertidos, perfeccionistas, que quieren, por ejemplo, cuando les dejan una tarea, hacerlo, pero 100% bien, que sea la mejor tarea de ese. Y ante cualquier frustración, pues, abdominal. ¿No? La ansiedad, por ejemplo, cuando se separan los padres, también duele. Y realmente dicen que les duele. Y a veces uno dice, no, se está haciendo por no ir al colegio, por ejemplo, o por no comer a la hora justo de la fiesta de alimentos. Familiares, trastornos del vínculo, negación de conflictos, ¿no? O también sobreprotección excesiva, como vemos ahora en los tiempos, cuáles son protectores de los niños. Factores precipitantes, sentimientos vitales estresantes, la pérdida de un ser querido o de los padres. Otro también que es bastante frecuente verlo es cuando nace un hermanito o la hermanita. Y sobre todo si ha nacido después de 4 o 5 años, donde tienen el único, que toda la familia girada en torno a eso. Cuando aparece el hermanito, quiere incluso regresión. O sea, por ejemplo, chiquitos de 4 años que se comienzan a anexionar, y a decir que le duele el abdomen. ¿Por qué? Porque toda la familia se concentra en el nacimiento del nuevo bebé. Hay que tener mucho cuidado también en eso, ¿no? Incluso adolescentes, los fracasos escolares, los fracasos amorosos, sobre todo en la adolescencia. El acoso, la violencia escolar, ahora que tan de moda está esto de maltratar a los compañeros, hacerles bullying, maltrato o abusos. Entre los factores mantenedores, la ganancia primaria. También le sacan provecho, ¿no? Hay niños que realmente no les duele, pero dicen, sí, estoy con dolor para, por ejemplo, ir al colegio, o si no estoy para un examen. Entonces, incluso dicen a la consulta para que les digan que no vayan a hacer eso. Entonces, acá tenemos la fisiopatología, ya mencionamos, fisiológicos, procesos inflamatorios desde el momento que tiene, por ejemplo, una diarrea, psicológicos estresantes. Todo eso se basa, ¿qué se produce? Una hiperalgesia visceral. Son niños que hasta en la motilidad intestinal les pueden causar dolor. El umbral del dolor está muy disminuido, ¿no? Entonces hay dos tipos de hiperalgesia que pueden ver ahí, la primaria y la secundaria. Saben que les duele. Acá está, en cuanto al modelo biopsicosocial, es en relación a que existe un eje cerebro-intestino. Entonces, ¿por qué se produciría este dolor? Porque hay una disfunción del eje cerebro-intestino, ¿no? ¿Y qué va a desencadenar esto? Una hiperalgesia visceral. Hay aumento de la presión intraluminal del intestino y eso explicaría el dolor crónico. Hay factores genéticos ambientales, todo está alterado, ¿no? Ahí, por ejemplo, miren, la microbiota intestinal, cuando ha habido infecciones, en caso de las alergias alimentarias, por ejemplo, de la leche de vaca,
o enfermedades inflamatorias primarias, como la y las consecuencias, los medicamentos. Son visitas médicas, generalmente son niños que ya han ido a 2, 3, 4 pediatras. Y cuando van, te toca, ya tú, ¿qué le vas a pedir? Ya te dicen incluso, no, ya le hemos hecho todo, me han pedido todo y todo está normal. Ya por ahí empezamos de que son muy ansiosos los padres y tenemos que recomendar que ya funcione un equipo multidisciplinario con psicólogo y a veces hasta psiquiatra. Cosas orgánicas. Y acá tenemos causas comunes orgánicas. Es una lista grande. Más comunes son los ácidos, la mala absorción, enfermedades celíacas, el estreñimiento, la dismenorrea, el reflujo gastroesofágico, el dolor musculoesquelético, infección urinaria, y ahí tienen las principales características clínicas. Y sobre todo lo que ayuda es la ubicación más típica del dolor de estos cuadros, ¿no? Por ejemplo, en la mala absorción de carbohidratos, el dolor más está ubicado en la región bucal o en el hemiabdomen inferior. Y menos comunes, endometriosis, esofagitis clínica, alergia a la comida, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad pélvica. Causas raras de SOARes. La verdad que he visto solo 2 casos. El último hace unos pocos 2 años, una niña de 10 años que estaba bien flaquita porque no quería comer, pero tenía el dolor, no sabíamos la causa. Se le hecho todos los exámenes, hasta se le hizo el tránsito intestinal, porque pensamos también que tenía tuberculosis, pero que la tenía y no quería comer, nada de esto, pero salió negativo, pruebas, entonces como seguía y lloraba, ya todos los días se le ponía analgésico, se decidió en junta médica para hacer una cirugía exploratoria. Y encontraron, cuando corta, la doctora de cirugía pediátrica encuentra que como masas en el intestino, y ha tenido que cortar para, digamos, como ordeñar, sacar eran pelotas de lana. A la chiquita dice que le gustaba tejer. Tejía y los pedacitos de lana se los metía a la boca y se los ponía, ¿no? Así como hay gente que se pone los cabellos. Entonces había hecho esas pelotas y como era algo increíble, se le hizo entrar al papá para que mire. Y le sacaron dos besoares. Yo había visto 3 cabellos, pero no. Entonces hay que tenerlo también en cuenta, como por eso ahí habla de alopecia irregular en pacientes con tricobesoares. Linfoma Burkitt, hepatitis crónica, pancreatitis crónica, la fiebre mediterránea. Ya el cuerpo extraño también es bastante extraño. Cuerpo, uno dice causas raras, pero ahora es bastante frecuente también con dolor abdominal crónico, la presencia de psoriasis. Hemos tenido hasta la menor edad que hemos tenido años. Yo tengo una chiquita de 10 años que a raíz de los cálculos de pancreatitis que le dejó secuelas de diabetes, ¿no? Esa chica sí estuvo en UCI y casi fallece porque era grave, ¿no? ¿Y quién iba a pensar que de 10 años va a tener cálculos? Hasta Toledo. Estas también son causas raras, isquemia mesentérica. Bueno. Estos son todo lo que comprende los criterios de Roma 4, ya los hemos visto. Objetivos funcionales del niño y del adolescente. Vamos a enfocar en estos trastornos del dolor abdominal funcional, la dispepsia funcional, el síndrome del intestino irritable, la migraña abdominal y el dolor abdominal no especificado de otra forma. Entonces, la dispepsia funcional es también bastante frecuente este cuadro, ¿no? Tiene que presentarse por lo menos unas 4 veces al mes
y un mínimo de 2 meses antes del diagnóstico. ¿Y cuáles son los síntomas? La plenitud prandial, la saciedad precoz. Comen un poquito y ya dicen que se llenan. El dolor epigástrico de tipo ardor. Y acá hay 2 tipos de síndrome de disconfort postprandial, que básicamente se refiere a lo que he dicho anteriormente. ¿Y qué nos apoya el diagnóstico? La distensión en el abdomen inferior, los eructos continuos, las náuseas postprandiales y el síndrome del dolor epigástrico, tipo ardor, quemazón, que a veces se confunde con una del algoritmo, para ver qué exámenes, cómo debemos hacer clínica. Eso es importante porque no es como atender a un paciente que va porque le duele la garganta, o está con diarrea, o está con tos. El dolor abdominal crónico hay que hacer una historia bien completa y que no la va a hacer rápido. El síndrome del intestino irritable, ¿no? También dolor abdominal. Todos estos cuadros son dolor abdominal. Al menos 4 días al mes asociado con uno más de los siguientes síntomas. Está relacionado con la deposición, pero el cambio en la frecuencia de las deposiciones y también cambio en la forma de las mismas. En niños con estreñimientos, el dolor no se va a resolver con la respuesta. El algoritmo del dolor abdominal, la migraña abdominal, es más bien igual que la migraña que conocemos, el dolor abdominal intenso, con crisis, episodios paroxísticos, y pueden estar relacionados con los síntomas que aparecen ahí: anorexia, náuseas, vómitos. Ahí también puede haber fotofobia, como la migraña, la palidez por el intenso dolor, el dolor abdominal funcional no especificado, ¿no? Esto al menos los 2 meses previos a hacer el diagnóstico. Se caracteriza porque es un dolor abdominal episódico o continuo, que no solamente ocurre con eventos psicológicos, y no se pueden, no tienen criterios, son criterios insuficientes para etiquetarlo de los cuadros que hemos referido anteriormente. Y los síntomas no pueden ser atribuidos a otra enfermedad. El diagnóstico, como en todas las enfermedades, la base fundamental es una buena historia clínica, y eso lo vamos a escuchar siempre, y cuando ustedes sean médicos también lo y también en este tipo de pacientes se tiene que establecer una buena relación tanto con el niño como con los familiares. Debemos de creerle que realmente le duele. Y si lo tomamos a la ligera, rápidamente el paciente y la mamá o el papá, en este caso, o los dos, se dan cuenta de que nosotros como que estamos pasando por encima, que no le creemos al niño que le duele, y sí le duele. Entonces también cuando en esa primera consulta ya nos damos cuenta de la personalidad del paciente y de los padres, ¿no? Del entorno familiar. También no solo vamos a hablar pensando también para qué nos ayuda el interrogatorio bien amplio, es para más bien descartar patologías que representan una organicidad. Y ya nos damos cuenta también del niño que es muy nervioso, que no quiere hablar, que la mamá también se refuerza mucho la conducta. Hay mamás que entran con el niño por dolor. ¿Por qué lo trae? Porque tiene dolor abdominal. No ha podido dormir, por eso es que estoy trayendo. Siempre es tranquilo, ¿no? Y la mamá, mientras le está contestando, le está preguntando al niño, ¿te duele? Pasa 10 minutos, ¿te sigue doliendo? Toda la entrevista le habrá hecho como 10 veces la pregunta de que sigue doliendo. Entonces está reforzando este síntoma del niño. Y como sabemos la señalogía del dolor, pero acá más exhaustivos, preguntar todas las características, la localización, el tipo, la intensidad, la duración, qué lo ha desencadenado, el tiempo de evolución, los factores, la forma de comienzo y qué acompaña a este dolor.
que hay vómitos, diarrea, anorexia, eructos, fiebre, pérdida de peso, y si este dolor le trastorna sus actividades diarias comunes, ¿no? Por ejemplo, que deje de ir al colegio, o que no pueda dormir adecuadamente, o que no consuma su apetito. Mencionamos valorar también la personalidad del niño. Tiene que ser completa el examen, ¿no? Porque a veces no está correcto. Hay que ver el crecimiento para ver si no está desnutrido, el peso, la talla, la coloración de la piel para ver si tiene línea y una exploración, sobre todo para determinar las áreas dolorosas de la zona del niño, ¿no? Entonces, esto también es importante porque a veces cuando estamos frente a un niño, no queremos pedirle un examen y que, bueno, si el niño tiene un seguro, no nos podría pasar. Pero si no lo tienen, lo estamos haciendo pasar de repente en forma. No. Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta qué signos de alarma presenta el paciente para que realmente podamos pedir exámenes, digamos, más sofisticados o que no correspondan a la atención primaria. Y ahora, si no podemos, ya hacemos la preferencia por el paciente. Signos de alarma, ¿no? Esto, si encontramos esto que tenemos ahí, actualmente dicen que ya se considera el dolor que despierta en la noche, pero nos dicen que ya no debe ser considerado. Cuando el dolor se irradia en la espalda o el tórax, cuando hay fascia, vómitos, cuando hay sangrado intestinal, dolor miccional, retraso mental, todos estos son signos de alarma que sí tenemos que investigar. Y en el examen físico, por ejemplo, sobre todo de mi abdomen derecho, alteraciones perianales, hepato, esplenomegalia, distensión abdominal, o cuando palpamos más abdominales, la pérdida de peso. Y riesgo psicosocial, también hemos dicho que es modelo biopsicosocial, ¿no? Entonces, asociación del inicio, la gravedad, la observación del dolor con la hiperfrecuentación de las consultas médicas, el absentismo escolar, problemas de aprendizaje, restricción de la actividad habitual del niño, riesgo social, comorbilidad psiquiátrica, sí puede coincidir, historia familiar de trastornos atomorfos, el refuerzo familiar, lo que les había mencionado en la semana, niños que también obtienen ganancias secundarias. Y cuando hay mejoría del síntoma contra. Estos son los exámenes que podríamos solicitar en un nivel de atención primaria, ¿no? Hemograma, cuando es tipo de asistencia, velocidades de alimentación celular, proteína activa, bioquímica básica, inmunoglobulina A, amilasa, lipasa, sangre. Y cuando no es dispéptico, iguales, está con un asterisco, radiografía de abdomen y ecografía abdominal. Bueno, acá mencionan que se puede pedir ecografía abdominal cuando estamos pensando en una patología pancreática o cuando estamos de patología genitourinaria. Ahora que todo es auditoría, sobre todo en seguros privados, en clínicas privadas, si tú pides un examen por pedir, tienes que pagar, ¿no? Entonces, radiografía de abdomen está como asterisco, porque si viene el niño con disfunción y trae la historia de que hace heces endurecidas o que hace 2 o 3 días que no defeca, sí podemos pedir radiografía simple y ahí vamos a ver la presencia de gases en el marco colónico y en la misma ampolla rectal también con cólico, ¿no? A pesar que la mamá dice, no, se hace todos los días, porque a veces los niños cuando, por ejemplo, son estreñidos y logran defecar, pero con dolor, causa a veces fisuras en el ano. Entonces ellos hacen retención voluntaria porque saben que cuando van a defecar les va a doler. Entonces la mamá hay que decirle, usted tiene que verificar si realmente ha hecho.
Porque el chico ha ido al baño, sí, dice, pero no ha visto. Y cuando toma una radiografía, todo está lleno de eso. Bueno, esto ya son exámenes para el gastropediatra, ¿no? Ahí tienen una relación que deben de pedir cuando están pensando en patología. Ya hacemos la transferencia desde la atención primaria a referir el algoritmo para dolor abdominal crónico, el tratamiento. El tratamiento, bueno, si sabemos a qué se debe el dolor, hemos descubierto la causa orgánica, justo que tenemos que hacer el tratamiento para esa causa orgánica. El problema es para la causa funcional, porque lo que se trata es de que el niño tenga una vida normal, mejorar su calidad de vida, ya que muchas veces no vamos a lograr eliminar el dolor, y eso es lo frustrante que tenemos, porque ya los padres pueden perder confianza en nosotros, irse a otro pediatra, a otro médico, en fin, ¿no? Pero hablándoles, explicándoles, miren, está tranquilo, se le ha hecho todos los exámenes y todo está dentro de lo normal, pero creyéndoles que realmente le duele. Y en los estudios no hay mucha evidencia realmente que si las medidas higiénicas o dietéticas, diré, y farmacológicas funcionan o dan buen resultado, ¿no? Y cuando ya descubramos que realmente tienen un trastorno psicológico, pues hay que tipo de alimentación. Pues han tenido buenos resultados con eso. Pero lo que sí se puede recomendar pues, es que no consuman la chatarra o que tomen muchas cosas. En realidad alimentos que produzcan gases, ¿no? Flatulentos que sí le pueden para doler más. Ahora, decir a los pacientes hay que consumir alimentos con mucha fibra, tampoco no son concluyentes los estudios, pero sí hay que recomendar, ¿no? Porque son niños con tenemos también la costumbre de decirles que tomen leche sin lactosa. Podemos hacer prueba terapéutica. Les indicamos ya, bueno, tomen leche sin lactosa. Si da resultado y le alivia el dolor, que siga tomando leche. Los probióticos. Ustedes saben que ahora todo es probiótico. Para las infecciones respiratorias, para las infecciones urinarias recurrentes, para las alergias, los problemas psicológicos. Pero tampoco se han notado diferencias, ¿no? Contundentes en pacientes con dolor abdominal. Y el abordaje psicológico, ya les mencioné, la personalidad del niño, de su entorno familiar. Eso lo manejamos con equipo disciplinario. Que hacen los psicólogos, lo que pueden hacer los psicólogos. El tratamiento farmacológico. Les mencioné al inicio, no es que tomes una medicina y que ya le vas a quitar el dolor, pero sí podemos dar tratamiento sintomático, ¿no? Por ejemplo, si está de acuerdo a los tipos que hemos visto, de depresión funcional, migraña, sí podemos, algo les tiene que dar. Por ejemplo, en el caso de la depresión funcional, podemos dar inhibidores de la secreción ácida, como los omeprazol, todos se pueden dar en la pediatra. Que podemos dar si es que hay mucha disfunción abdominal, eructos, procinéticos. Miren todo lo que hay. Esto es para que tengan conocimiento. Ya no ranitidina, ya ha sido sacada del mercado, porque se ha visto de que puede ocasionar al empleo bien periódico neoplasia. La migraña abdominal también, ¿no? Aquí se puede aliviar el dolor utilizando, por ejemplo, los que me van a resultados, propanolol, la cicloheparina. ¿Tienes clase? Entonces, tratamiento para la dolor abdominal, el lactobacillus rhamnosus es el que da a la